Bien, hemos iniciado la grabación. Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días, esperando pues que Diosito derrame bendiciones sobre ustedes. Sí, bien, Asmir, estamos Suyay Sánchez. Bueno, buen día, profe, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Estamos, buen día, pues, Carol Celeste González, buenos días, Brenda Xiomara, Yesenia Stephanie, ¿no? Yesenia Stephanie, Maricielo Rivera, Jonathan Reader, ¿cómo estás, Patricia Cusihuamán, Enzo Aymar, Fabiana Micaela, ¿cómo estás, Tania Belén, Almendra Jocelyn, Martín Gonzalo Rodríguez, Giancarlos Vázquez, Brigide del Rosario? Muy buenos días a todos los presentes, esperando, vuelvo a repetir, que Diosito los esté cuidando. Vamos a comenzar la clase, estimados alumnos, vamos a comenzar la clase. Para ello voy a dejar de poner la cámara para subir inmediatamente la diapositiva correspondiente. Repito nuevamente, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver. Estamos en el avance 20, correcto, acá estamos. Mm, Bien, vamos a ver. Voy a poner en el celular para sincronizar la clase. Correcto. Muy bien, chicos, vamos a presentar el tema del día de hoy. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Seguimos en inferencia, pero en este caso vamos a ver las formas de razonar. Las formas de razonar. Bien, buenos días. Vamos a ver las formas de razonar. En primer lugar, hay que recordar lo que era una inferencia, pues, ¿no? ¿Qué se entendía? Para ello tenía que yo recurrir a las vías de conocimiento. Te pregunto, ¿recuerda usted cuáles eran las vías de conocimiento? ¿Cuáles son las vías de conocimiento? ¿Se recuerda? ¿Cómo logramos nosotros conocer o alcanzar nuevos conocimientos? ¿Cuáles eran las vías de conocimiento? Correcto, Jonathan, la experiencia. También era inferir, correcto. Eran tres vías importantes, si usted recuerda. Correcto, correcto, Maricielo Rivera. Estoy viendo su respuesta. Traslación, correcto, Jonathan, ya están completos ya. Teníamos pues nosotros a la experiencia, teníamos nosotros a la traslación y teníamos nosotros al razonamiento o inferencia. ¿Correcto? Muy bien. Si yo quería conocer, podía experimentar, vivirlo, y eso me iba a dar conocimiento. También podría ser que alguien me traslade la información, o podría yo, que utilizando una alta inteligencia, podría razonar, deducir, inferir. Ahora, la inferencia o razonamiento, mi estimado alumno, alumna, era una especie de salto que yo iba a hacer, una especie de salto, ¿sí? Pero no era un salto físico, obviamente que era un salto intelectual. Entonces, a partir de cierta información base, a partir de cierta información base, yo iba a dar un salto y iba a llegar hasta una información nueva. Es decir, que yo conocía nueva información basándome ya en una información base. ¿Cuál es la estructura entonces? Estamos, lo que uno conoce y sirve de base, lo que uno conoce y sirve de base, va a ser información base, y vamos nosotros a llegar hasta una información nueva, lo que no se conoce.
hemos de llegar nosotros a información nueva. Ahora, la información base, lo que tú conoces y que va a servir de base, se va a llamar premisa. Y lo que no se conoce y va a ser información nueva para ti, basada en lo que ya conoces, en las premisas, se va a llamar conclusión. Ahora, en el análisis de texto, la información directa del texto, vamos a hacer una corrección acá, no sé la información directa del texto, vamos a ir hacia la información indirecta del texto. A la información directa del texto también se le llama idea explícita. Y la información indirecta del texto se le va a llamar, pues, que estamos viendo mis materiales. Así. La información indirecta del texto se la va a llamar idea implícita. En otras palabras, vamos a ir de la premisa, pueden ser varias premisas, y damos un salto y llegamos a la conclusión. En otras palabras, de la idea explícita directa, vamos a llegar hacia la idea implícita indirecta. Por ejemplo, estamos recordando, por ejemplo, a ver, quiero que leas el texto, por favor. Te lo pido, lee el texto. Ajá, correcto, excelente, Maricielo. ¿Sí? Jonathan, Maricielo, y Jonathan ríe por la participación. Estoy leyendo lo que ustedes han escrito. Chévere, chévere. Sí, lean el texto, por favor. Listo, dice Almendra. Aquí dicen los demás.
A ver, vamos a ver, vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a ver. Listo, dice Stephanie, Tania, Nicolás, Enzo, Carol, Almendra. A ver. Muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre lo científico y lo pseudocientífico. El prefijo pseudo, estamos significa falso. Por ejemplo, si yo digo animales, estamos cuadrúpedos, significa de cuatro patas, cuatro extremidades. Animales bípedos, como la gallina, de dos patas, ¿no? Cuadrúpedos como el toro, ¿no? Bípedo. Si yo digo animales ápodos, sin patas, significa que carece. Por ejemplo, las serpientes son ápodos. Pero si yo digo animales geudópodos, son animales o seres que no tienen patas, pero son falsas patas. Entonces, pseudo significa falso. ¿Sí? Voy a borrar todo. Repito, pseudo significa falso. Entonces, hay teorías, planteamientos, ¿no? Eh, científicos, hay planteamientos científicos, hay teorías científicas, pero hay planteamientos, teorías que quieren hacerse pasar por científicas, pero son falsamente científicas. Ahora, ¿cómo saber si un enunciado, un planteamiento, una teoría, ¿sí? Un argumento es científico y cuándo es falsamente científico? Pues, ¿cómo demarcar? ¿Cómo decir esto es así y esto es así? Entonces, muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre lo científico y lo pseudocientífico de la siguiente manera. Dicen, ¿qué dicen esos filósofos? Un enunciado constituye conocimiento científico y cree en él. ¿Quién será él, chicos? ¿Quién es él? ¿Quién será él? A ver, vamos a ver si hemos leído bien el texto. ¿Quién sería él? ¿Quién será él? Que no, no es el conocimiento científico. No, no, no. Un enunciado constituye conocimiento científico si cree en él con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. El enunciado, correctamente. ¿Sí? Un enunciado constituye conocimiento científico si cree en ese enunciado con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. O sea, si muchas personas creen en un enunciado con convicción, sí, esto es así, entonces, entonces eso es científico. Entonces, muchos científicos creen que basta la convicción, que la convicción es el criterio, estamos para decir esto es científico y esto no es científico. Si la gente cree mucho en un enunciado, ese es científico. Y si hay gente que no cree, estamos poca gente o ninguno cree en un enunciado, no es científico. Entonces, el texto dice, a ver por arriba, el texto qué dice. El texto dice, entonces, muchos filósofos, estamos, plantean
Estamos, plantean que la convicción, estamos, es el criterio para saber que un enunciado, ¿sí? Muchos filósofos plantean que la convicción es el criterio para saber que un enunciado es científico. Ahora, fíjate por favor acá. Ya, esto va a representar para mí la premisa. Porque es la idea directa del texto. El texto dice que hay filósofos, muchos filósofos. Ahora, quiero que se fije usted en estas palabras. Muchos. O sea, muchos filósofos plantean, oye, la convicción es el criterio para saber si estamos, el enunciado es científico o no es científico. Y fíjese la palabra muchos. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo, muchos alumnos de la Academia Pitágoras van a ingresar. Muchos alumnos de la Academia Pitágoras van a ingresar. Significa todos van a ingresar. Significa todos van a ingresar. No, claro, no todos. No, claro, no todos. No, no, no. Bien, respuesta con Brigitte, Jonathan, Tania, Yesenia, Mari, Almendra. Claro que no, dice Carol. No, claro que no. Entonces, si yo digo, muchos alumnos de la Academia de Pitágoras van a ingresar, entiendo que hay otros alumnos de Pitágoras, van a haber alumnos de Pitágoras, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, acá, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ¿no? Muchos alumnos de la Academia de Pitágoras van a ingresar. Entonces, uno puede deducir fácilmente que hay alumnos de Pitágoras también que no van a ingresar. Donde esto sería la premisa y esto de acá sería la conclusión. Porque no está diciendo todos. Si hubiera dicho todos los alumnos de Pitágoras, así no, no puede decir esto, pero dice muchos alumnos. La palabra muchos es un cuantificador, indica cantidad, pero particular, no universal. Entonces, si yo digo muchos alumnos de Pitágoras van a ingresar, estoy dando a entender que hay alumnos de Pitágoras que no van a ingresar. Entonces, aplico este mismo esquema en el texto. Si el texto dice que muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre los científicos y los pseudocientíficos de la siguiente manera. Un enunciado constituye conocimiento si cree en él con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. Entonces, muchos filósofos plantean que la convicción es el criterio para saber que un enunciado es científico. Entonces, yo debo sacar una conclusión y podría sacar esta conclusión. Hay filósofos que desestiman, o sea, no toman en cuenta, desestiman
a la convicción. ¿Sí? Como criterio. Usamos como criterio para saber, estamos, la condición, estamos, como criterio para saber el carácter científico. Y eso sí, sería la conclusión. Si el texto dice, muchos filósofos plantean que la convicción es el criterio para saber si un enunciado es científico o no es científico, entonces hay filósofos que desestiman a la convicción como criterio para saber el carácter científico. Entonces, el texto, por ejemplo, en la parte final dice, lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo. Quiere decir que una conducta es científica si es que hay escepticismo. Por lo tanto, yo podría deducir a partir de ahí, yo podría deducir, por ejemplo, entonces, que los dogmáticos, el escepticismo es aquel que duda, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, Dios existe, el científico diría, tal vez exista, tal vez no exista. Siempre hay un escepticismo en la conducta científica. No creen todo lo que, sí, sí, esto es así. No, no, no. Entonces, los dogmáticos son los cerrados. Entonces, los dogmáticos no tienen una conducta científica. ¿Te das cuenta? Lo que dice el texto es la premisa y la idea nueva que tú sacas sería pues la conclusión. Pregunto a mis estimados alumnos, ¿se entiende acá? O sea, el texto te informa algo directamente y tú tienes que sacar una conclusión. No se trata de que tú des tu opinión, ¿ah? Se trata de sacar una nueva información basada en lo que informa el texto. Eso es inferencia. Ahora, ahora, hay formas de razonamiento. Primera forma de razonamiento se va a llamar razonamiento por generalización. Razonamiento por generalización. Si a ti te dan un caso específico particular, X1 es Y, mira la estructura, X2 es Y, X3 es Y, X4 es Y, X5 es Y, entonces usted podría sacar como conclusión todo X es Y. Esto van a representar las premisas y esto va a representar la conclusión. Ejemplo, ejemplo. A ver, supongamos que una señora, supongamos que una señora, pensamos una anciana de 95 años de edad, está cargando un bulto. Entonces se acerca un joven llamado Alberto y le dice, señora, ¿dónde va usted? Voy a cambiar para, yo le ayudo, pum, y le ayuda.
Y la señora pregunta, ¿y usted cómo se llama? Alberto. Y usted, yo soy alumno acá de la Academia Pitágoras. Qué amable es. Entonces la señora tiene una idea. Alberto es, estamos alumno de Pitágoras, ¿no? Y es amable. Al siguiente día, lo mismo la señora, y ahora hay un joven llamado de repente Juan. Y le digo, mío, señor, igual y te bueno, entonces, ¿y usted? Bueno, yo me llamo Juan y soy alumno de la Academia Pitágoras. Qué amable es usted. Juan es alumno de Pitágoras y es amable. En eso viene José. Y lo mismo, señor, ¿a dónde va? Yo le ayudo. ¿Y usted? Yo soy alumno de la Academia de Pitágoras. Qué amable. José es alumno de Pitágoras, es amable. Luis, lo mismo. Y Pedro, lo mismo. Dígame usted, no digo si es correcto o no, pero solamente dígame, ¿qué podría pensar la señora? ¿Qué podría pensar la señora? No digo que si es correcto o no, simplemente lo que quiero es la forma de razonar. Si Alberto es alumno de Pitágoras, es amable. Si Juan es alumno de Pitágoras, es amable. Si José es alumno de Pitágoras, es amable. Si Luis es alumno de Pitágoras, es amable. Que los alumnos de la Academia de Pitágoras son amables. O los alumnos, podría decir, ¿no? O todos los alumnos, ¿no? Ella podría decir, los alumnos de Pitágoras. Esto es una forma de razonar. A partir de un caso particular o de varios casos particulares, porque la señora no conoce a todos los alumnos de Pitágoras, conoce a 5, Alberto, Juan o José, y saben que son alumnos y saben que son amables, pero no conoce a todos, pero dice, los alumnos de Pitágoras son amables. Entonces lo que está haciendo es una generalización, es una generalización. Por ejemplo, a ver, vamos a generalizar bien. Quiero que leas este texto, por favor, quiero que leas bien este texto.
Me avisa si ya estamos listos, ¿ah? Me avisa si ya estamos listos. Listo, dice Almendra o la almendrita. Tania también dice listo. Giancarlo, Carol, listo. Silvia también, Nicolás también dicen listo, listo. Listo, listo, Calixto. Correcto, Nicolás. Ujú, ya. El texto dice, cuando en el Parque Natural de Yellowstone, ¿qué se hizo? Se reintrodujo, se reintrodujo. Eso dice el texto. Una manada de lobos, después de casi 70 años de su desaparición. ¿Qué pasó cuando llegaron estos animales, los lobos? Se transformó radicalmente este ecosistema. O sea, se coloca una manada de lobos en el Parque Yellowstone y se transforma radicalmente el ecosistema. Entonces, yo podría decir entonces, en general, mira cómo estoy haciendo, ¿ah? Estoy generalizando, una nueva especie en un ecosistema transformaría radicalmente ese ecosistema. Miren cómo a partir de un solo caso yo puedo hacer una generalización. Este es un procedimiento que también usted puede hacer, pero sin caer en falacias, por favor. Si en el Parque Yellowstone introduzca una manada de lobos y esa manada de lobos transforma radicalmente ese ecosistema del Parque Yellowstone, entonces, en general, una nueva especie en un ecosistema transformaría radicalmente dicho ecosistema. Esto se llama razonamiento por generalización. Digamos, digamos. Otra forma de razonar se llama asociación causal. A veces dos hechos que son próximos, a veces hay hechos que son próximos o simultáneos o casi simultáneos, uno tiende a pensar que uno es la causa del otro. Uno es la causa del otro. En otras palabras, si A es próximo simultáneo a B, o sea, si A es próximo simultáneo a B, ¿ah? La forma de pensar es la siguiente, que A podría ser la causa de B, que A podría ser la causa de B. Imagínate, que tú ves que tu amigo está comiendo un ceviche, estamos en la esquina, ¿no? Está comiendo un cevichón ahí. Termina de comer, se acerca a tu persona y, ¿no? Ha pasado ya 5 minutos, 10 minutos y, me duele el estómago.
Entonces uno podría pensar que el ceviche que ingirió podría ser la causa, porque es próximo, del dolor del estómago. Quiero que leas el texto, por favor, para poder explicar. Listo, 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 Calixto. ¿Cómo vamos ahora? ¿Estamos listos? Ujú, Almendra dice, listo. Diseña Caro, ¿no? Listísimo, dice Caro. Bien. En el texto me dice, según un nuevo estudio, el consumo de zumo de sandía. Zumo significa pues jugo, esencia, extracto. ¿M? Según un nuevo estudio, el consumo de jugo de sandía antes de un entrenamiento duro ayudaría a reducir la frecuencia cardíaca de los atletas y el dolor muscular al día siguiente. Por otro lado, esta es aparte ya, conector que ya pasa a otro lado, ¿no? Por otro lado, dicho estudio, publicado por el fisiólogo de la Universidad de Florida, Arturo Figueroa, evidenció que las mujeres posmenopáusicas experimentan una mejor salud cardiovascular después de, o sea, va a haber una mejor salud cardiovascular después de las mujeres. Estamos, aquí arriba hablamos del entrenamiento duro, aquí ¿qué pasa con las mujeres posmenopáusicas? Que experimentan una mejor salud cardiovascular después de tomar suplementos de extracto de sandía durante 6 semanas. Entonces, lo primero que hacen las mujeres es tomar suplementos de extracto de sandía durante 6 semanas. Y ahí después hay una mejora de salud cardiovascular. Entonces, uno podría pensar que los suplementos del extracto de sandía
sería el factor de la mejora de salud cardiovascular de las mujeres posmenopáusicas que tomaron dichos suplementos. Porque recuerde usted que cuando dos hechos son simultáneos, es probable, son próximos, es probable que uno sea el factor del otro, que uno sea el factor del otro. A este razonamiento se le llama asociación causal. Razonamiento por asociación causal. Otra forma de razonar importante. Esto es lo contrario de la generalización. En el razonamiento por generalización, yo primero tenía ideas particulares y después sacaba la conclusión, todos son así, ¿no? En cambio, es acá lo contrario, acá la premisa es la idea general y voy a aplicarlo a un caso específico. Una idea general puede ser una consideración general, por ejemplo, todos los peruanos son hospitalarios. Podría ser una ley de la naturaleza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Podría ser una definición, podría ser una norma legal, podría ser una norma moral, o sea, algo general. Ahora, escúchame por favor. Sí, escúchame por favor. Entonces, a ti estamos, eh, a ver, ejemplo de idea general, todos los felinos maullan, ningún felino maulla, los felinos maullan. Esa es la idea general. Y ejemplo de caso particular, mi mascota es un felino. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Tengo una idea general y un caso para aplicarla. Una idea general, a ver, todos los felinos maullan. Esta es una idea general. Todos los felinos maullan. Y tengo un caso para aplicarlo. Mi mascota es un felino. Pues esta sería la idea general. Y esto sería el caso para aplicarlo. Mi mascota es un felino. Entonces, la conclusión sería, si todos los felinos maullan o mi mascota es un felino, entonces mi mascota maulla. Sí, tengo la idea general y tengo el caso para aplicar. ¿Mm? Ahora, pero podría ser así, tengo un caso general, pero no se da el caso. Por ejemplo, a ver, idea general, ¿sí? Idea general, voy a poner lo mismo, ¿ya? Todos los felinos maullan. Y tengo un caso, pero no digo, mi mascota por sí, mi mascota no maulla. Entonces, la conclusión que se saca de acá, si todos los felinos maullan y mi mascota no maulla, entonces la conclusión sería mi mascota no es felino. Entonces, pero la idea acá es que tengas la idea general. En el texto te plantea la idea general y lo puedes aplicar a un caso particular. Miren, miren acá. Ejemplo. Analice el texto, por favor. Examen de admisión. Analícemelo el texto.
Vamos, chicos, vamos, vamos. Listo, dice Almendra. Listo, 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 listo. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, ¿cómo se llama? Vamos a comenzar acá. Las teorías científicas parten de elecciones y supuestos que no son arbitrarios ni inevitables. A ver, voy a comenzar a trabajar acá. Las teorías científicas, dice esta parte, parten de elecciones y supuestos que no son ni arbitrarios ni inevitables. Pregunto, entonces, a partir de esta idea, ¿qué podría yo decir, por ejemplo, de la teoría científica, de la teoría de la relatividad? ¿Qué podría decir? A ver, chicos, ¿qué me dice usted? Si el texto me dice que las teorías científicas parten de elecciones y supuestos que no son ni arbitrarios ni inevitables. Entonces, la teoría de la relatividad, para ayudarte a escribir ya, entonces la teoría de la relatividad parte de elecciones y supuestos. A ver, compléteme la idea ahora sí. Si el texto dice que las teorías científicas, esa es la idea general, parten de elecciones y supuestos que no son ni arbitrarios ni inevitables, entonces yo podría decir que la teoría de la relatividad, podría decir que la teoría de Newton, podría decir que la teoría de Galileo Galilei, que son teorías científicas, ¿no? Puede decir que, por ejemplo, que la teoría de la relatividad parte de elecciones y supuestos. Que no son ni arbitrarios ni inevitables, correcto, Almendra. La teoría de la relatividad parte de elecciones y supuestos que no son ni arbitrarios ni inevitables. ¿Mm? Entonces, lo que dice el texto sería la idea general y la teoría de la relatividad es un caso donde puedo aplicar mi idea general. ¿Mm? Correcto, Vicky. Correcto, Vicky. Vicky del Rosario.
Sí, debo aprender. Ahora, el texto dice, a ver, las teorías científicas, a ver, voy a leer el texto, parten de lecciones y supuestos que no son ni arbitrarios ni inevitables. Darwin hizo unos cuantos supuestos particulares sobre las propiedades de los organismos y su evolución que condujeron a una de las teorías de mayor éxito en la historia de la ciencia, la teoría de la evolución. Asumió que el principal fenómeno vital del que debía dar cuenta era la adaptación de los organismos a su hábitat, algo que para él podía explicarse a partir de las variaciones hereditarias aleatorias entre los miembros de una especie y la selección natural de las mejores variantes durante vastos periodos. Esto se convirtió en la base de la explicación de, ¿no? No hay faceta en la vida, esta partida, ya esto hay que trabajar. No hay faceta en la vida del hombre, no hay faceta que no sea tocada por la teoría de la evolución del árbol. No hay faceta de la vida humana. Quiere decir que todas las facetas de la vida humana, no hay faceta de la vida humana que no sea tocada por la teoría de la evolución de Darwin. Quiere decir que la teoría de la evolución de Darwin, pregunto, afecta o ha afectado a todas las facetas de la vida humana. ¿Correcto? Esta es una idea general, porque dice, no hay faceta de la vida humana. O sea, quiere decir que entonces que toda faceta ha sido tocada por la teoría de la evolución. O decir, no hay faceta que no sea tocada, quiere decir, todas las facetas han sido tocadas por la teoría de la evolución. Una idea general. Y a partir de ahí, yo podría decir que la vida cotidiana ha sido afectada también por la teoría de la evolución de edad, por la teoría de la evolución. Sí podría decir, por la teoría de la evolución de edad. Tengo la idea general y le puedo aplicar a un caso, a la vida cotidiana. Porque si todas las facetas de la vida humana han sido tocadas por la evolución de Darwin, entonces esta faceta, vida cotidiana, también ha sido afectada por la teoría de la evolución de Darwin. Espero que se esté entendiendo. Y estamos, entonces, estas son las formas que tú puedes razonar. Siguiente, se llama razonamiento por analogía. En el razonamiento por analogía, se va a dar cuando dos situaciones sean parecidas. Si A se parece a B y A es Z, entonces la conclusión sería que B podría ser Z. La analogía es la relación de semejanza. Una cosa es la analogía y otra cosa es el razonamiento por analogía. Ojo, mira lo que estoy diciendo. Una cosa es la relación de semejanza y otra cosa es el razonamiento por la semejanza, por analogía. Si A se parece a B, entonces, aquí hay una analogía. A es parecido a B. Nada más. Esta es la analogía. Oye, si A es Z, oye, B podría ser Z. Esto es la estructura de un razonamiento por analogía. A ver, te pongo a explicar. A ver, te pongo a explicar. A ver, escúchame por favor. Voy a tener a dos jóvenes, Pedro y Luis. Voy a suponer que hay un abismo. Estamos, es un abismo inmenso y que tiene de separación unos 5 metros. Pedro toma vuelo y
Logra saltar los 5 metros. Y lo llega. ¡Pro! Pedro pudo. Luis había ido, estamos al banco a resolver una situación, entonces no estaba. Pedro pudo saltar, pero Luis no se sabe si puede saltar o no. No sé. Pedro sí sabemos porque lo hemos visto, ha saltado, pero Luis no. Pero sabemos que Luis, estamos, practica el mismo deporte que Pedro, el mismo deporte. Tienen la misma contextura, han tenido la misma alimentación. Entonces, si practican el mismo deporte, tienen la misma contextura y han tenido la misma alimentación, oye, si Pedro pudo pasar, ¿qué podría yo decir de Luis? Claro, pero ¿por qué? Correcto, Giancarlo. Pero ¿por qué se puede afirmar que Luis también podría saltar? Porque son parecidos. Porque según la información que me brinda, Pedro y Luis son parecidos, el mismo deporte, la misma contextura, la misma alimentación, porque son parecidos. Entonces, si uno pudo, es probable que el otro pueda. ¿Se da cuenta usted? Miren, miren acá, a ver, un ejemplo, ¿ya? Quiero que leas esto, por favor. Me avisas, por favor. Listo, 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 dice Carol Celeste. A ver, listo, dice Carol, listo, dice Almendra.
Listo, listo. Solamente dos personas. Uy, ya está disminuyendo ya. Solamente Carol Celeste y Almendra Jocelyn. O Jocelyn. Jonathan también dice listo. Giancarlo también dice listo. Bien, bien chévere, dice. A ver, vamos a ver qué dice el texto. Dice: la música se basa en reglas y representaciones memorizadas, tanto a nivel auditivo como visual, que se desarrollan exponencialmente hasta formar estructuras de orden superior, melodías compuestas por unidades básicas, notas y frases musicales, organizadas a partir de reglas de configuración jerárquica. ¿Cuáles rasgos? Los rasgos que se manifiestan acá, que hay rasgos. Esos rasgos que están planteados anteriormente manifiestan la similitud de la música con el lenguaje. Entonces, la música y el lenguaje son parecidos. No son iguales, pero son parecidos. ¿No? Primera idea, oye, la música es parecida al lenguaje. Ahora, entonces, decimos entonces, la música se parece al lenguaje. Primera idea. Segunda idea, ahora, el lenguaje parece innato al ser humano. Pregunto, ¿cuál sería la conclusión que yo pueda sacar? Si la música se parece al lenguaje, miren, ¿no? Se desarrolla, tiene la misma estructura. Y el lenguaje parece innato, parece aquí falta, aquí falta, aquí falta, aquí pego. Parece innato al ser humano. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál sería la conclusión? Si la música se parece al lenguaje. Entonces puede ser, tal vez, la música también sea innata al ser humano. También sea innata al ser humano. ¿Mm? ¿Ya ven? Entonces, esta es una forma de razonar. Otra forma de razonar se va a llamar razonamiento por contraste. Es lo contrario del razonamiento por analogía. En el razonamiento por analogía, como dos cosas son parecidas, lo que afirmo en una es probable que la otra también lo tenga. Pero el razonamiento por contraste se aplica cuando dos situaciones son diferentes o opuestas. Por ejemplo, si A es lo contrario a B y A es Z, entonces es probable que B sea, sea opuesto a Z. Ejemplo, a ver. La vida activa trae beneficios. Mejor lo cambiaría. La vida sedentaria
trae perjuicios, trae perjuicios. Entonces, conclusión. Oye, si la vida sedentaria trae perjuicios, entonces, conclusión, por oposición, yo podría decir entonces que la vida activa, porque la vida activa se opone a la vida sedentaria, son opuestos. Entonces, si la vida sedentaria trae perjuicios, entonces la vida activa, entonces la vida activa, complete la frase. Si la vida sedentaria trae perjuicios, o sea, la vida sedentaria es opuesta a la vida activa. Pues obviamente, la vida sedentaria es cuando estás durmiendo, sentado todo el día, entonces, lo contrario sería la vida activa. Entonces, si a mí me dicen que son contrarios y la vida sedentaria trae perjuicios, entonces la vida activa, correcto, trae beneficios. Probablemente traería beneficios. Esto es un razonamiento por contraste, cuando dos situaciones son opuestas, diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Ejemplo, a ver. A ver, lea el texto. Esto fue examen de admisión. Léalo, por favor. Avíseme, avíseme. Avíseme, ¿ah? Para poder hacer el análisis. Listo, 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 dice Nicolás Arias. Listo, 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 dice. Ujú. Jairo también, Carol también, Brisa también dice, listo, listo. Pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto?
Claro, claro, claro. El tema me habla del feminismo y hablan de dos tipos de feminismo. Correcto, Almendra, te me adelantaste. Una cosa es el feminismo político y dice, y otra cosa, aquí lo dice directamente, es el feminismo académico. ¿No? El feminismo político es un movimiento político muy respetable que comenzó a principios del siglo XX y terminó ganando el voto y mejores condiciones de trabajo para la mujer, ¿no es cierto? Dice, y otra cosa es el feminismo académico, que consiste, por ejemplo, en atacar, ¿estamos sí o no? Entonces, el feminismo político es un movimiento político muy respetable. Y dice, y otra cosa es el feminismo académico. Entonces, si el texto me dice que estamos, el feminismo político es, estamos, es diferente al feminismo académico, al feminismo académico. El feminismo político es diferente al feminismo académico. Si me dicen el feminismo político es muy respetable, entonces, ¿qué podría yo decir como conclusión del feminismo académico? ¿Qué podría sacar como conclusión? Que el feminismo académico, complete la idea, por favor, que el feminismo político es muy diferente al feminismo académico. Y otra cosa es el feminismo académico. Y el feminismo político, dice el texto en la primera línea, es muy respetable. Entonces, el feminismo académico, ah, entonces, pues sí, el feminismo académico, entonces, eso no sería, pues, estamos respetables, ¿no? Entonces, mis estimados alumnos, ¿entendieron las formas de razonamiento? ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, cuando usted se enfrenta a un texto, por ejemplo, acá, usted tiene, estamos que ir razonando. A medida que lea, va razonando. Los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que los que pueden experimentar los puercos. Si esta suposición fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si las fuentes de placer fueran exactamente iguales para los seres humanos y para los cerdos, la regla debía que fuera lo suficientemente bueno para uno, sería lo suficientemente buena para lo otro.
No entiendo el texto, no entiendo el texto. Tranquilidad nomás. Los epicúreos. Los epicúreos son los seguidores de una corriente llamada epicureísmo. Sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Por esto sería, si hubiera hecho el feminismo académico no es respetando, no sería. Esto significa tal vez, quizás, claro. El feminismo académico dice, no dice, no es respetación, no sería, significa tal vez, podría no ser respetable, ¿no? Chévere, chévere, Carlos. Entonces, los epicúreos han contestado que no son ellos. ¿Qué son epicúreos? Los seguidores de una corriente filosófica llamada epicureísmo. Igual, ¿no? Fujimorismo, fujimorista. Aprista, ¿sí? Estamos Castillo, castillista. Entonces, hay una corriente que se llama epicureísmo. El epicureísmo plantea el placer. Entonces, ahora, los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, que no son ellos, que no son ellos. ¿Quiénes son ellos? Que no son ellos. Correcto, chévere, chévere, Carlos. Pero ¿quiénes son ellos? Los epicúreos han contestado siempre que no son ellos. Los epicúreos han contestado que no son ellos, los epicúreos, y dos sus acusadores. Entonces, los epicúreos son los acusados. Y hay acusadores, los que acusan, que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana. Los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana. Entonces, hasta acá. ¿Qué debo entender? Que hay un grupo de personas, seguidores del epicureísmo, y que hay otras personas que le dicen, ustedes degradan al ser humano. Entonces los epicúreos responden, oye, no somos nosotros los que degradamos al ser humano, sino ustedes los que nos acusan, los que degradan la naturaleza humana. Ya que la acusación supone, ya que la acusación, los que acusan, oye, ustedes degradan, esa acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que los que pueden experimentar los puercos. En otras palabras, los acusadores suponen que los seres humanos son parecidos a los puercos. Si esta suposición fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si las fuentes de placer fueran exactamente iguales, puesto que si las fuentes de placer fueran iguales a las de los seres humanos y para los cerdos, entonces razonamiento, aquí se va a dar un razonamiento por analogía.
si el ser humano es parecido al cerdo, entonces la regla para uno sería también buena para los otros. Y entonces resulta degradante la comparación de la vida epicurea con la vida de las bestias. Porque los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un ser humano. Entonces, en el texto, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo? Escuchen, por favor. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que el placer del ser humano satisface, estamos, la felicidad. Y el placer de los animales, por ejemplo, del cerdo, no lleva, no satisface el placer. Entonces, de aquí se entiende entonces que el placer del ser humano y el placer del ser, estamos, son diferentes. Entonces, el placer del ser humano es diferente al placer del cerdo. Por lo tanto, si el placer del ser humano es diferente al placer del cerdo, ¿por qué? Porque el placer del ser humano satisface la felicidad y el placer del cerdo no, son placeres distintos. Entonces el texto dice, entonces, entonces se puede entender que los epicúreos no degradan, dando a entender que el ser humano es superior, estamos, al cerdo. Entonces, ¿me escuchas, por favor? Voy a terminar esta parte. Ya, esta parte, estamos en la hora. Entonces, ¿por qué? Dice, a ver, los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales. Y una vez que son conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades. ¿Qué facultades? Las facultades elevadas. Con todo, no existe ninguna teoría conocida de la vida epicúrea que no asigne a los placeres del intelecto, de los sentimientos, de la imaginación y los sentimientos morales un valor mucho más elevado en cuanto a placer que a lo de la pura sensación. Entonces, ¿qué debe entender el texto? Que para los epicúreos, el hombre siente placer, pero su placer es diferente al placer del cerdo. Hay placer del intelecto. Por ejemplo, cuando alguien escribe una obra literaria, el escritor siente un placer, pero no es un placer de pura sensación como la que tiene el cerdo. ¿Sí? Estamos, los seres humanos aman, tienen sentimientos. Los chanchos no aman. Al amar y al ver que la amada de repente le pasa cosas buenas, hay un placer cuando imaginas. Entonces, esos placeres satisfacen facultades elevadas, pero hay otros placeres que son de pura sensación, que son de pura sensación. Entonces, de aquí se entiende claramente, con esto borro, con esto termino, de aquí se entiende claramente que, según el texto, el ser humano y los animales, como por ejemplo el cerdo, tienen facultades distintas. ¿Qué facultades tiene el ser humano? Por ejemplo, la imaginación.
Por ejemplo, la inteligencia. Por ejemplo, sentimiento. ¿Y el cerdo qué facultades tiene? No tiene esas facultades, tiene puras sensaciones. Entonces, el ser humano tiene placeres, sí, pero estos placeres que tiene el ser humano son distintos a estos placeres que tiene el cerdo. Entonces, los epicúreos que dicen, oiga, hay que satisfacer los placeres, pero no se estaba refiriendo a los placeres de los animales. Entonces, los acusadores le dicen a los epicúreos, tú estás degradando al ser humano, lo estás poniendo como cerdo. Y los epicúreos le responden, un momento, los que degradan al ser humano son ustedes, porque ustedes piensan que los placeres del ser humano son iguales a los placeres del cerdo. El ser humano tiene facultades superiores y los placeres que se sienten al imaginar, a solucionar un problema con inteligencia, a los sentimientos, estamos en eso, eso es otro tipo de placeres. Entonces, espero que se haya entendido el texto. Yo lo voy a dejar ahí porque son 11:19, chicos, se me va. Sería muy bonito haber alcanzado ese texto, analizarlo por completo. ¿Sí? Ahí también ponen, Jonathan me pone chanchito. Estamos, hoy me pone ya giro la naricita de un chanchito. Bien, chicos, espero que la clase se haya entendido y hasta la próxima y un abrazo. Cuídense, por favor, chicos. Un abrazote. Dios siempre me los bendiga. Estamos y siempre hacia adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Voy a cerrar la grabación.